te doy la bienvenida. Gracias por compartir este espacio, este encuentro que tenemos todas las semanas. Vamos a empezar hablando, diciendo que el Señor viene. El Señor viene. Esto es una verdad. Esta es una realidad. Esto no solamente nos define como cristianos, sino que da cuenta de la victoria de Jesucristo y que Él no retarda su venida. El Señor viene, y esta es una expresión, ¿no? El Señor viene es una de las expresiones características de los cristianos, que caracterizan a los cristianos. Caracterizan a los que amamos al Señor Jesucristo. Es una marca distintiva de nuestra fe. ¿Qué cosa? Amar la venida de Cristo. Somos cristianos porque amamos su venida. Y su venida significa vivir una eternidad con Cristo. Significa amar su venida, que en definitiva estaremos con Él toda la eternidad. Significa el cumplimiento de todas sus promesas. El Señor viene significa el reinado definitivo de Cristo. Es que nuestros cuerpos también, su venida es que nuestros cuerpos van a ser glorificados de acuerdo a la poderosa resurrección de Jesucristo, a su manera, a su semejanza. Jesús dijo lo siguiente, Juan dijo lo siguiente: oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo de Dios es Jesucristo, ¿no? Él es el que nos habita, Jesucristo es el tabernáculo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quizá te suenan estas palabras, esto está en Apocalipsis, estoy citando el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 al 7. Y ya voy por el versículo 5 que dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21, versículos 3 al 7. Nosotros anhelamos ese momento en el cual Jesucristo nos consolará. Él será el tabernáculo definitivo. Acá dice tabernáculo, pero es lo mismo que decir la iglesia, la cabeza, nuestra habitación, en que ya no habrá más muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Todas las cosas serán nuevas, y los que venzamos heredaremos todas las cosas. Leamos 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22 al 24. Dice lo siguiente: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema.
el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amén. El Señor viene. El Señor viene. Esta expresión es una expresión que proviene del arameo, que son dos palabras. Maran y atza. Maranatha. Esta expresión, Maranatha, significa esto, ¿no? El Señor viene, o ven Señor, un deseo, una esperanza, un grito de victoria, una expresión de necesidad, una realidad próxima, una intensa declaración que expresa lo que necesitamos que suceda, de ver realizadas las promesas de Jesucristo. Juan 14:23 dice lo siguiente. Jesús dice, prepararé lugar y vendré otra vez. Y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vendré otra vez. Maranatha. El Señor viene. Y el que no ama al Señor está bajo maldición. El que no ama a Jesucristo, el que no ama a Jesús, es anatema, como leíamos. El Señor viene, y amar al Señor es amar su venida. Y no amar su venida es no amar al Señor Jesucristo, y es permanecer bajo la maldición. Porque en Jesucristo permanecemos en bendición. Decidir por Jesús, tomar la opción, yo, bajo mi responsabilidad de elegir por Jesucristo, como una decisión propia, es permanecer en la bendición. Y no amar al Señor es decidir, es tener el libre albedrío de decir yo no amo al Señor, y es permanecer bajo maldición. Es una elección personal, estar en bendición o estar en maldición. En Jesucristo permanecemos en bendición, pero fuera de Cristo estamos fuera de la bendición y nos introducimos voluntariamente en maldición. Por esto, de nuestra voluntad, de nuestro deseo, tenemos que anhelar su venida. Si el Señor tarda es porque es paciente con muchos de nosotros. Y es porque anhela que todo el mundo se salve. Es amor, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, en este libro, en esta carta, que es la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza, ¿no? Cuando yo digo el Señor tarda, significa en realidad amor, retrasa algo por amor, ¿no? Porque su promesa viene, ¿no? Y sigue segunda de Pedro, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, su promesa existe, su promesa viene, su promesa, ella está viniendo y en algún momento, cuando nadie sepa, porque nadie sabe la hora, viene y se presentará, ¿no? Cuando suceda esto, cuando todos hayan tenido la oportunidad de decidir, entonces vendrá el fin. Mateo, el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino
este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonios de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué implica amar la venida de Cristo? ¿Qué implica amar su venida? Pablo dijo, el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, segunda de Timoteo 4, 8, expresó lo siguiente: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amar a Cristo implica amar su venida. No existe ninguna posibilidad de que amemos a Cristo y no amemos su venida. Porque si amas a Cristo, es imposible que no ames su venida. Amar a Cristo es amar su venida. Y el que no ama su venida está bajo maldición, como habíamos visto. Cada versículo que hemos leído dicen mucho y son bien específicos. Y con respecto a todo lo que hemos leído, quiero expresar 4 puntos de lo que implica amar su venida, que si bien podemos analizar muchos puntos más, como el amor del Señor, como lo que tiene que ver con las maldiciones, las bendiciones, etc. Quiero que solamente nos enfoquemos en estos 4 puntos que vienen. Punto 1. Amar la venida del Señor implica saber valorar las cosas celestiales y diferenciar el valor de las cosas materiales. Porque amar la venida del Señor implica también, ¿no?, nuestra valoración con respecto a cada cosa, una valoración real a cada una de las cosas, ya sean materiales o celestiales. Mateo, el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21, dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, la herrumbre, en esta tierra todo se corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino hagan tesoros en el cielo, que ahí es donde la polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere, donde está tu corazón, nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Saber valorar las cosas celestiales de las materiales. Si nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas celestiales, si nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas eternas, recibiremos nuestra recompensa. Tenemos que saber dónde poner nuestro corazón. Tenemos que saber cómo valorar las cosas celestiales y entender que las cosas materiales son pasajeras. Todo lo que hagamos, todo lo que decidimos, todo lo que acopiamos, todo en esta tierra no significa nada con respecto a las celestiales. Y cuando venga el Señor, todas esas cosas dejarán de ser.
pero tu vida, mi vida, y la de todos los que decían por el Señor, si hicimos tesoros celestiales, reinaremos con Él. Por eso, darle una valoración de más, o una mayor valoración a las cosas que son sencillamente materiales, terrenales, y que tienen que ver con el disfrute de esta tierra, son incomparables con las celestiales. Y tenemos que separar. No te hagas tesoros en la tierra. No te hagas tesoros materiales. No te hagas tesoros, que no sea tu Dios tu familia, que no sea tu Dios tu matrimonio, que no sea tu Dios tu vehículo, que no sea tu Dios tu celular, tus redes sociales, tu dinero, tu título universitario, tu posgrado, tus maestrías. Separá. El Señor viene. Maranata. Punto 1, saber valorar las cosas celestiales de las materiales. Punto 2, amar la venida del Señor implica saber valorar nuestra salvación y nuestra vida personal. Debemos mantener constante nuestra profesión, la profesión de nuestra fe. Debemos velar para no caer. Apocalipsis 21, en el versículo 3 al 7, hay un montón de cosas interesantes que podemos analizar, pero una de ellas es: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. Entonces, debemos saber valorar, que es el punto 2, nuestra salvación y nuestra vida personal, nuestra piadosa manera de vivir cultivando una relación con el Señor. Primera de Corintios 16, 13 dice: manténganse alerta. Primera de Corintios 16, 13 dice: manténganse alerta. Más adelante leímos en el versículo 22, el Señor viene. Pero en este versículo, 1 Corintios 16, 13, dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean fuertes y valientes. Sean valientes, fuertes, hagan todo con amor. Y un versículo hermoso en Mateo capítulo 24, verso 42 dice: velad. Mateo 24, 42. Velad. Tenés que estar atento, cuidar tu vida, tu vida espiritual. Pues no sabés, ¿sabes por qué? Velar, porque no sabés a qué hora viene nuestro Señor. El Señor viene, no sabemos cuándo. Velá. No pierdas esta salvación tan grande. El otro punto, el punto 3, amar la venida de Dios implica también saber valorar al prójimo. Saber valorar al prójimo, ¿qué significa? Saber valorar la iglesia, el tabernáculo del Señor, el cuerpo de Cristo, las relaciones que tendemos unos con otros en la vida cotidiana mientras vivimos en esta tierra, velando constantemente por esas relaciones interpersonales que nos hacen ser lo que somos: iglesia del Señor, tabernáculo de Dios, cuerpo de Cristo, velando unos por otros en crecimiento. Vamos a leer Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 24 y 25, confirma el punto anterior, que es: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Confirmando el punto 2, ¿no? Mantengamos firmes. Versículo 23 leíamos eso. Pero el 24
Vamos a este punto 3 que dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Unos a otros. Al amor, que tiene que ver la expresión de Dios en nosotros hacia nuestro prójimo, a través del amor y las buenas obras. 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbres. No dejar de estar en esa común unión que nos hace unos, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. O sea que también el amar su venida es valorar el prójimo a la iglesia, amonestarnos, amarnos, considerarnos, seguir estrechando lazos en esa unión por medio de las coyunturas que nos hacen ser lo que somos, iglesia, tabernáculo del Señor, sabiendo que el día se acerca. Punto 3, implica que amar la venida, amar al prójimo, valorar las relaciones interpersonales que nos hacen ser uno necesario del otro en el cuerpo de Cristo. Y punto 4, amar la venida del Señor, ¿qué implica? Saber valorar el significado de la vida eterna. Cuando decimos el Señor viene, implica muchas cosas. Pero también saber valorar la vida eterna. Y saber valorar la vida eterna significa que también debemos enfrentar la muerte física con esperanza. Amar la venida de Cristo implica tener un entendimiento distinto de la vida y la muerte, enfocado a nuestra vida terrenal y la vida celestial. Si estar con Cristo lo es todo, si llegar a su presencia es nuestro anhelo, si su venida define nuestra existencia, entonces cambia toda nuestra mirada y perspectiva de lo que significa reinar con Jesús. Pablo entendía perfectamente lo que comprendía amar su venida, por esto podía decir una frase tan poderosa como: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sabía valorar la vida eterna, el valor de la vida terrenal mientras transitamos en esta vida terrenal y saber valorar la esperanza de la vida eterna. Y esto nos da un significado distinto al encarar la muerte de este cuerpo terrenal, porque entonces entendemos que morir no significa nada. De hecho, anhelamos desaparecer de este cuerpo terrenal y glorificamos el nombre de Dios por quienes el Señor también se lleva. Anhelamos desaparecer de este cuerpo terrenal. Y también glorificamos el nombre de Dios por quienes el Señor se lleva y aquellos que se nos adelantan en la carrera al cielo. Esas pérdidas que tenemos terrenales, pérdidas entre comillas, porque es ganancia. Y entendemos que no nos podemos arrogar el derecho a retener a aquellos que el Señor ya quiere tener en su gloria. No retenemos. Sí extrañamos, pero no podemos retener, arrogarnos la retención de aquello que el Señor se quiere llevar ahora y quiere gozar el Señor con ellos, y ellos quieren gozar con el Señor. Porque tenemos otro entendimiento de la vida, es de la esperanza a la que fuimos llamados. Por eso entendemos, por sobre todo, que tenemos que partir con el Señor. Que nadie se interponga a mi tiempo, a mi momento de ir con el Señor. Que nadie me detenga. Nadie me retenga. Yo me quiero ir con el Señor. Y cuando
esté en su presencia, nadie podrá decir que no estaba en lo cierto al anhelar la vida eterna. Y cuando estemos en su presencia, entenderemos a aquellos que se nos adelantaron. Y nos van a decir, yo estaba en lo cierto al amar la venida del Señor, al amar ir con Él. Por eso anhelamos su venida. Por eso amamos su venida. Por eso mismo el Señor viene. Totalmente un entendimiento distinto de lo que es la vida. El Señor viene. Así es. Y que así sea. Maranata. ¿Qué implica amar la venida de Cristo? O por lo menos estos 4 puntos que mencioné yo. Amar la venida implica, 1, valorar las cosas celestiales y desechar el valor de las cosas terrenales y materiales. 2, valorar nuestra salvación y nuestra vida personal, nuestra profesión de fe. 3, implica saber valorar al prójimo y al tabernáculo, o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la vida relacional del amor unos con otros, a la cual nos pertenecemos, la iglesia a la cual amamos. Y punto 4, saber valorar la vida eterna y entender lo que significa la muerte terrenal, ¿no? Hablando de pasar de esta vida a la esperanza eterna. Necesitamos este enfoque de reino, una vida con enfoque de reino, una vida enfocada en Cristo Jesús. Necesitamos un enfoque de reino con respecto a la vida terrenal, con respecto a la vida eternal. Y quiero que leamos, ¿no?, con entendimiento estas palabras de Jesucristo, de la misma boca de Jesucristo, que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22, y leamos con entendimiento el versículo, a partir del versículo 6. Jesús dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ya ha enviado a su ángel para que les muestre a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Versículo 7 dice, vengo pronto. Dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. Versículo 10 y 11. No selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto. Que quien sea impuro siga siendo impuro. Que quien sea justo siga practicando la justicia. Y que quien sea santo siga santificándose. Versículo 10 y 11, y ahora vamos al 12. Miren, ya vengo pronto. Traigo conmigo mi galardón, mis obsequios, mi recompensa, para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa, dice el 13, verso 13. Yo soy el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin, el primero y el último. Saltamos al versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice Jesucristo.
ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. El Señor viene. ¿Qué significa que amamos su venida? Significa todo. Ven, Señor Jesús. Si me permites disfrutar un tiempo más en esta tierra, amén. Si no, ¿qué importa disfrutar acá? ¿Qué importa disfrutar cosas acá? Si puedo disfrutar con el Señor toda una eternidad. Cuando venga todo, sencillamente será la nada misma. Y el Señor y su reinado junto con nosotros será todo, porque Él es todo. Y nosotros en Él podemos participar del todo, de la gloria, del amor, de la bondad, de la vida eterna de Cristo mismo, a quien nosotros perseguimos. Perseguimos Cristo, estar en Cristo. Nuestra vida eterna es Cristo. Se trata de eso, ¿no? Aspiramos a Cristo. Aspiramos a vivir una vida con Él, siendo lo que Él es en nosotros y nosotros en Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesús. Cerrá los ojos conmigo y oramos de esta manera. Padre, gracias. Te amamos. Glorificamos tu nombre. Ven pronto. Y si nos adelantamos antes, si alguien se adelanta antes, no lo retendremos. Que cada uno consiga la vida eterna en el tiempo que tú dispongas. Y que nosotros, mientras estemos acá, podamos ser diligentes en profesar la fe de una manera íntegra, de tal manera que podamos alcanzar el premio de tu llamada. Ven, Señor Jesús. Este retraso, algunos tienen por tardanza, como hablábamos hoy, es sencillamente amor. Quieres alcanzar a la humanidad. Cuando sea el tiempo, aquí estamos. No sabemos el momento, pero sí sabemos una cosa, que valorar tu venida es valorar tu reino, tu reinado, quien tú eres, la vida eterna, mi fe, la relación entre la iglesia, la unión en ti, el amor eterno que nos tienes, lo que significa las cosas celestiales, y que sin ti no somos nada. Te amamos, Padre. Aquí estamos, esperándote. Aquí estamos esperándote. Amén. Dios te bendiga y confiamos por una gran victoria en este tiempo mientras el Señor nos permita vivir. Agradecemos a Nancy que hace la interpretación en LSA. Gracias a todos los que están conectados. Gracias a cada uno de los que participan del cuerpo de Cristo. No se olviden, el Señor viene. Digan conmigo, ven Señor Jesús. Dios te bendiga.